Bueno, como le estaba comentando, la fracción pues representa por general números racionales no enteros. Es decir, un tercio, dos cuartos, bueno, dos quintos, tres séptimos, menos cuatro décimos. Pero también puede utilizarse para representar números enteros o números irracionales derivados de la división de otros números. Aquí un ejemplo, bueno, todo más directamente para representar eso. Así. Ejemplos de números fraccionarios, de fracciones. Aquí está un tercio, que pues es un número racional. 7 quintos, número racional. Menos 8 séptimos, número racional. 4 sobre uno es un número entero, pero se puede expresar de esta forma como un número racional. Como un número fraccionario, perdón. ¿Sí lo ven? Es decir, Sí, números enteros se pueden representar como fraccionarios. Y también se pueden representar números irracionales como fraccionarios. Por ejemplo, pi medios, la mitad de pi. Pero este número pues es irracional porque pi es irracional. Pero igualmente lo podemos representar como un fraccionario. Entonces, esto es lo que es una fracción en esencia, una representación de una división. Ahora, hay unos conceptos básicos alrededor de las fracciones. Primero que todo, pues sus componentes, el numerador y el denominador. El numerador es el término de arriba que corresponde al dividendo de la división. Y el denominador es el término inferior que también es el divisor de la división. Entonces, esos son los dos términos de la división, lo de arriba y lo de abajo. Numerador, denominador. Ahora, estas fracciones pues tienen algunas clasificaciones. De esta, la más relevante para lo que vamos a ver es la de fracciones homogéneas y heterogéneas. Dos fracciones se consideran como homogéneas si su denominador es el mismo. Por ejemplo, 3 cuartos y 5 cuartos son fracciones entre sí homogéneas. ¿Por qué? Porque su denominador es el mismo. Este denominador es 4, este 4, entonces esta pareja de fracciones es homogénea. Fracciones heterogéneas son fracciones con denominadores distintos. Aquí me equivoqué. Diferente. Ah, por ejemplo, 2 tercios y 4 quintos son fracciones heterogéneas. ¿Por qué? Esta tiene denominador 3 y esta tiene denominador 5. Entonces, estos tipos de fracciones son particularmente relevantes para la suma, porque sumar fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas es dos mundos totalmente diferentes. Esta suma es muy fácil, esta suma requiere bastante trabajo. Otro concepto básico importantísimo, el de simplificación, que pues consiste en reducir el valor numérico del numerador y denominador de una fracción sin cambiar el valor de la fracción. ¿Y nosotros cómo podemos cambiar el valor numérico del numerador y el denominador sin cambiar el valor total? En este caso lo hacemos dividiendo arriba y abajo por lo mismo. Y pues esto se considera válido debido a que en esencia al dividir arriba por 2 y abajo por 2 estamos dividiendo por uno en total. Y pues dividir por uno no cambia el resultado. Ahora, ¿cómo funciona una simplificación? Por ejemplo, tenemos esta fracción, 4 sextos. Ahora, ¿qué es 4 sextos? 4 a qué es igual? Es igual a 2 por 2. ¿Y 6 a qué es igual? A 2 por 3. Entonces, voy a empezar de otra forma. O sea, que no pueden estar por el internet, que no lo coge bien. ¿Quién dijo que no está? ¿Quién me comentó que no está? Que pues para tener en cuenta porque...
¿Cómo? Quiere entrar, Ok, sí, 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 que ya. quiere Ok. internet, no lo deja entrar en internet. Bueno, entonces, ¿de dónde Y estábamos? La simplificación, pues como le dije, como les dije, es reducir el valor numérico de una fracción dividiendo arriba y abajo por lo mismo. Si por ejemplo 4 sobre 6, 4 es 2 por 2, 6 es 2 por 3. ¿Qué concluimos de esto? Que podemos dividir arriba y abajo por 2, porque aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Entonces, al hacer esta división, 4 entre 2 da 2, 6 entre 2 da 3. Entonces, en esto consiste la simplificación. ¿Se acuerdan de esto? De que les tocaba hacerlo. ¿O no recuerdan esto de la simplificación? ¿Hola? Sí, más o menos. Dije, la idea de la simplificación es reducir el valor de la expresión resultante si podemos hacerlo. Es decir, que en este caso utilizar 4 y 6 no nos hace falta porque podemos utilizar 2 y 3. Si esto fuera, por ejemplo, 400 y 600, aún más conveniente sería utilizar, pues, en vez de 402 y en vez de 603. Entonces, algo que van a que, pues, por lo general se requiere en todas las asignaturas en las que dejaron de fracciones, es que si van a expresar un resultado como fracción, tienen que simplificarla lo máximo posible. Para, como les dije, simplificar los siguientes. Eh, ¿Qué más al respecto? Pues bueno, aquí creo que aquí una cosa que pasa es que muchas veces cuando ustedes van a reportar el resultado, ustedes no reportan 2 tercios, sino 0.6666667. Ahora, eso pues en matemática vaya y venga. Pero yo también quiero reforzar este tema de la simplificación porque es importante para el álgebra. Si en el álgebra les puede quedar, por ejemplo, una expresión de tipo, ya se las pongo, AB sobre AC, algo así. De esto es A por B sobre A por C. Y ustedes por lo general no les va a convenir expresarlo de esta forma, sino más bien como B sobre C. Aquí lo que están haciendo es básicamente simplificar esta expresión y convirtiéndola en esta expresión, dividiendo arriba y abajo por A. Entonces es importante tener en cuenta este concepto de la simplificación. ¿Sí quedó claro? Y pues también aún en el uso práctico. Por ejemplo, si ustedes les dicen esto es 3 sextos de una cantidad, es 3 sextos de otra cantidad. Y ustedes piensan, 3 sextos, ¿qué es eso? Pero ustedes le dicen la mitad. Entonces, la mitad, ¿verdad? Más rápido. Y pues es mucho más fácil interpretar esas cantidades, pues simplificadas. ¿Cierto? Sí, profe. Entonces, por lo general, vamos a manejar las fracciones lo más simplificadas que podamos. Eh, Exceptuando los casos en los cuales nos convenga temporalmente manejarlas más complejas. Y para hacer eso, podemos hablar de amplificar, que pues no estoy seguro si es el nombre científico de este concepto, de esta operación, pero pues básicamente consiste en multiplicar arriba y abajo en la fracción por lo mismo. Cuando por cualquier caso, por cualquier razón queramos utilizar una expresión más compleja, que por lo general se suele hacer para cambiar el denominador de una fracción. Ahora, similar a la simplificación, si en la simplificación dividimos arriba y abajo por lo mismo, no cambia el resultado. Aquí, si multiplicamos arriba y abajo por lo mismo, no cambia el resultado.
Entonces, por ejemplo, 3 cuartos lo podemos expresar como 3 por 3, 9 sobre 4 por 3, 12, 9 doceavos. Y esto es igual a esto. Ahora, ¿para qué necesitaríamos nosotros hacer esto? Por lo general, el caso, pues como ya les mencioné, más común en el que esto es relevante es si queremos convertir dos fracciones heterogéneas que tienen distinto denominador en dos fracciones homogéneas. Y eso lo podemos hacer multiplicando este denominador por algo y este denominador por algo de forma que nos dé lo mismo. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso exactamente. Si me siguen hasta ahora. Dale, profe. Bueno, entonces, ¿cómo sumamos fracciones? Bueno, la suma y la resta son esencialmente idénticas. Es decir, la única diferencia aquí sería el signo acá y el signo acá. Si fuéramos a restar en vez de sumar. Entonces, es decir, y sobre todo, pues como ya les comenté en el tema de los números negativos, cuando estamos manejando operaciones de suma y resta con números negativos, esas son muy intercambiables. Pero bueno, entonces, en fracciones homogéneas, ¿cómo hacemos la suma? Es como les mencioné en la clase pasada, básicamente una propiedad distributiva. Es que A más B sobre C es igual a A sobre C más B sobre C. Entonces, básicamente, al sumar fracciones homogéneas, lo que tenemos que hacer es simple, sumar los denominadores. Y ya. Es decir, 3 cuartos más 5 cuartos es 3 más 5 sobre 4. Eso da 8 cuartos. De hecho, da 2. Si hacemos la división de una vez. Así de simple es la suma de fracciones homogéneas. Algo muy importante que no quiero que hagan, porque es un error muy común. Esto no se puede. En la suma estamos sumando solamente numeradores con numeradores. Los denominadores no los sumamos. El denominador tiene que ser el mismo denominador para poder hacer la suma. ¿Sí está claro eso? Sí, profe, sí. Sí, profe. Dale, profe, sí, sí. Entonces, así es como sumamos las fracciones, pero solamente podemos sumarlas si son homogéneas. Pero ¿qué pasa si queremos sumar dos fracciones heterogéneas? Porque, por ejemplo, si sumamos 2 quintos con 2 quintos da 4 quintos. Pero ¿qué pasa si queremos sumar 2 quintos con un medio? O aquí, como en este ejemplo, 3 cuartos con 5 sextos. ¿Cómo sumamos dos fracciones que no tienen el mismo denominador? En ese caso, lo que tenemos que hacer es convertirlas en fracciones homogéneas. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando arriba y abajo por lo mismo. Vamos a ver cómo funciona esto. El método más común, de pronto el método más mecanizable para sumar fracciones heterogéneas es este método, que es denominado como el método de multiplicación en cruz. Vamos a dibujarle la cruz para que lo vean. Profe, esa era la que le estaba diciendo yo que se multiplicaba uno por otro, o sea, A Eso por es. D y B por C igual a tal. Bueno, hay otro concepto que también se maneja en forma de cruz. Ahorita vamos a ver cuál es. Pero bueno, entonces, Profe, en la suma de fracciones heterogéneas profe, hacemos... ¿Adiós? ¿Sí, diga? habla Jesús. Profe, se me ha ido el internet y se salió de esto y no vi la última operación de la pasada. ¿Esta operación? No, que esta es una operación que no podemos hacer todavía, porque las fracciones son heterogéneas. Para sumar y restar fracciones tenemos que hacerlas homogéneas.
Lo La- más mecánico es el de la multiplicación en cruz. Vamos a ver cómo funciona. ¿Era eso o era algo más? Sí, era esa la heterogénea. Bueno, entonces, para sumar estas fracciones a sobre b y c sobre d, vamos a determinar el numerador y el denominador de la siguiente forma. El numerador va a ser igual a la suma de lo que denomino como productos en cruz. Es decir, multiplicar el numerador por el otro denominador y el denominador por otro numerador. Entonces, el numerador de esta fracción va a ser a por d más b por c. Y el denominador va a ser el producto de los denominadores, b por d. Y este va a ser nuestro total. Y así es como nosotros sumamos fracciones heterogéneas. Un momento, voy a copiar esto y demostrarles un ejemplo numérico. Ese es el ejemplo que les puse en la diapositiva anterior. ¿Cómo sumamos 3 cuartos más 5 sextos? D era 6, D es 4, C es 5. Aquí lo mismo, 3, 4, esto es 5, E es 4, D es 6, es 3 por 6, 4 por 5, 4 por 6. Bueno, entonces, vamos a hacer el ejemplo numérico. ¿Cómo sumamos 3 cuartos y 5 sextos? El numerador es el producto en cruz. 3 por 6, 18, 4 por 5, 20. Es decir, 3 por 6, 18, más 4 por 5, 18, 20, 20. Es decir, nos va a dar 18 más 20, 38. 38. Ay, papá, que la ruta se 38. El denominador va a ser el producto de los denominadores. Si es que el numerador es 38, ya lo sabemos. 4 por 6, ¿cuánto da? 24. Entonces tenemos 38 sobre 24. Ahora, esto lo podemos simplificar dividiendo arriba y abajo por 2. 38 entre 2. ¿Cómo? 38 entre 2. 38 entre 2. Ajá. 18, no, 16 que digo. No, 19. no. ¿Cuánto que era, chavo? Son 19. Repita, profe. A ver. No, Son 19. yo te lo repito. 19. Repita. Bueno, vamos a repetir el principio, de hecho. Entonces, ¿cómo sumamos 3 cuartos y 5 sextos? Vamos a aplicar la multiplicación en cruz. Entonces, el numerador va a ser la suma de los productos en cruz. ¿Cuáles son los productos en cruz? Ajá. 3 por 6, 18. 4 por Ajá. 5, 20. El 20. numerador va a ser 18 más 20, 38. El denominador va a ser el producto de los dos denominadores, es decir, 4 por 6. Que da 24. Ah, ya. Entonces, este es nuestro resultado, 38 sobre 24. Ahora, yo les puedo decir a primera vista que eso se puede simplificar. ¿Por qué? 38 es par, 24 es par. Entonces puedo dividir por 2 arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, Claro. es 38 entre 2. 38 entre 2, 19. ¿Y cuánto es 24 entre 2? 12. 12, 12. Nos da 19. Claro. Y así es como nosotros sumamos fracciones. Fácil, profe.
Entonces, la razón por la que este método funciona es porque en esencia estamos tomando cada una de estas fracciones y multiplicando arriba y abajo por lo mismo. Es decir, en este caso, poner la expresión algebraica y la expresión numérica juntas para que puedan verlas ambas. En fin, en esencia, lo que estamos haciendo con el método de multiplicación en cruz es tomando el numerador, es decir, en esencia, en el numerador que tenemos, la suma de este numerador por este denominador y este numerador por este denominador. Es decir, de esta fracción de 3/4 nos va a quedar 3 por el denominador 6. Y en el denominador que tenemos, 4 por 6. Es decir, en esencia de esta fracción, 3/4 se convirtió en 3 por 6 sobre 4 por 6. Es decir, multiplicamos arriba y abajo por 6, que es el denominador de la otra fracción. Entonces, eso es básicamente pues amplificar la fracción y el valor va a ser el mismo. Mientras que en la otra fracción lo que hicimos fue multiplicar por este denominador. 4 por 5, 4 por 6. Entonces aquí como pueden ver es lo mismo. Por eso es que este método funciona. Porque en esencia lo que hicimos fue amplificar la primera fracción por un factor equivalente al segundo denominador. Y amplificar la segunda fracción por un factor igual al primer denominador. Y sumar el resultado, que fue dos fracciones homogéneas. Que es esencialmente el método por el cual ustedes pueden sumar dos fracciones heterogéneas. Convertir a homogéneas y sumarlas. ¿Sí está claro esto? ¿O no? Claro. ¿Cómo? Sí, profe, sí está. Sí, profe. Todo perfecto. Entonces, eso es la clave de cómo sumar y restar fracciones heterogéneas. Convertirlas en fracciones homogéneas sin cambiar el valor numérico de la división. Entonces, el factor de amplificación no necesariamente es el otro denominador. Lo que pasa es que el otro denominador es un factor que sabemos que funciona. Y sabemos que si multiplicamos arriba y abajo por el otro denominador y en la otra fracción lo mismo, vamos a llegar a algo que va a ser lo mismo. Pero ese es el método, como dije, más mecanizable, más rápido, pero no el más eficiente. El método más eficiente es calcular cuál es el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso, el factor común más adecuado para nosotros es el mínimo común múltiplo entre 4 y 6. Es 12. 12 es 4 por 3 y es 6 por 2. ¿Cierto? Entonces, en este caso, podríamos, en vez de utilizar el 6 acá y el 4 acá, podríamos simplemente utilizar como el factor de amplificación aquí un 3, no es menos, es por, y aquí un 2. ¿Y qué nos va a quedar? 3 por 3, 9. Sobre 4 por 3, 12. Más 5 por 2, 10. Sobre 12. Profe, ¿y dónde sale ese 6 por 2?
Es que aquí lo que hicimos fue buscar un número que se denomina el mínimo común múltiplo, que es el número más pequeño que es múltiplo de 4 y de 6. Y ese número es el 12. 12 es múltiplo de 4, ¿verdad? 4 por 3, 12. Y 6, y 12 también es 6. 12 es 6 por 2. Entonces, en vez de utilizar como factor de multiplicación 6 y 4, podemos utilizar 3 y 2. Lo que nos importa al fin de cuentas es que lo que nos dé abajo sea lo mismo en los dos. En este caso nos da 12 y 12. Eso es todo lo que nos importa. Y pues en este caso, esto nos Ah, ya. 19 sobre 12. Nos ahorramos el paso de simplificación. Es decir, este método pues es un poco lo que les dije, más rápido, más eficiente, pero pues menos intuitivo. Ustedes, si quieren hacerlo rápido, pueden simplemente multiplicar el cruz, pero les puede quedar muchos términos que les va a tocar cancelar. Por eso es importante tener en cuenta que el factor de amplificación no necesariamente tiene que ser el otro denominador. Puede ser otra cosa. ¿Sí entendieron? Sí, profe, sí. Bueno, sigamos. Sí, profe. Sí, claro, profe. Ahora, hay otro caso de suma involucrando fracciones, que es esencialmente el caso de fracciones heterogéneas, pero disfrazado, que es sumar una fracción con un número entero. ¿Qué pasa con el número entero? No tenemos ningún denominador. Pero el número entero lo podemos expresar como una fracción con denominador 1. Es decir, por ejemplo, 3 es igual a 3 sobre 1, ¿verdad? De hecho, voy a hacer uno que no otra diapositiva y hacer un ejemplo numérico acá. 2 más 4 quintos, digamos. Podemos hacer esta suma de esta forma. Tenemos aquí dos fracciones heterogéneas. Entonces aplicamos el método de multiplicación en cruz. En este caso, aquí podemos representar los dos. ¿Ves? Entonces, en esencia lo que estamos haciendo es esto. 2 sobre 1 más 4 sobre 5. Producto en cruz, 2 por 5. Eso da 10. El otro producto en cruz, 1 por 4. Eso da 4. Y el denominador va a ser 1 por 5, 5. Nos da 14. Entonces, así es como sumamos un número entero y una fracción. De forma resumida, lo que vamos a terminar haciendo va a ser solamente multiplicando el número entero por el otro denominador y sumándole eso a la fracción. Porque 4 por 1 y 5 por 1, recordemos que el 1 es el módulo de la multiplicación. Entonces, esta fracción está esencialmente, no le hacemos absolutamente nada. Aquí podemos verla, 4 sobre 5. ¿Sí quedó claro cómo sumamos fracciones enteros? Esa sí la entendí, profe. Sí, profe. Listo. Claro. Entonces, esa pues es un ejemplo, un caso particular de esta. Es un caso particular de la multiplicación en cruz. Entonces, así es como nosotros sumamos fracciones entre sí. Pues
Ya como les dije, ustedes pueden hacerlo por calculadora, pero en el álgebra les toca sumar las fracciones, porque no pueden hacer el cálculo todavía. En multiplicación de fracciones, nunca que la multiplicación de fracciones es la cosa más fácil del mundo. En la multiplicación de fracciones sí pueden operar numerador con numerador, denominador con denominador, directamente. Ahora, algo muy importante con respecto a la multiplicación de fracciones, no lo confundan con la suma de fracciones. En la suma de fracciones, recuerden qué es la suma de fracciones. Y la multiplicación de fracciones, recuerden que es la multiplicación de fracciones. Son totalmente diferentes, no pueden confundir los métodos. En la multiplicación sí pueden multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Y para multiplicar fracciones y enteros, pues es lo mismo, expresamos el entero como entero sobre 1. Básicamente multiplicamos el entero por el numerador. Aquí me faltó una operación, que es la división. Y aquí hay esencialmente un par de métodos que son esencialmente la misma cosa expresada de una forma diferente. ¿Les suenan estos dos términos? Estas dos expresiones. Entonces, lo que estamos haciendo en la división va a ser multiplicar numerador por denominador, denominador por numerador. Pero ¿qué pasa? Esta multiplicación en cruz es diferente a la que hacemos en la suma para sumar fracciones heterogéneas. Ojo, mucho cuidado. Aquí en realidad lo que estamos haciendo es hallando el numerador, que va a ser A por D, y el denominador B por C. Que pues es esencialmente algo que es superficialmente parecido a esto, pues una especie de producto en cruz, pero en este caso solamente hacemos los productos en cruz. Y el numerador va a ser uno de los productos, el denominador va a ser el otro producto. En la división, recuerden, importa el orden, entonces el numerador va a ser el numerador del primer término con el denominador del segundo, y el denominador del primer término con el numerador del segundo. Y ese es nuestro resultado. Otra forma de verlo, que probablemente también vieron en el colegio, es la que denominan como la ley de la oreja. Ahorita vamos a ver cómo se ve esa oreja. Voy a poner esto acá para que se vea más clarito, para que se vea más claro cuál es cuál. Bueno, esta es otra forma de expresar una división entre fracciones. Ahora, ¿qué nos dice la ley de la oreja? Nos dice lo mismo que la multiplicación en cruz para la división de fracciones, pero dibujado de otra forma diferente. A ver. Vamos a utilizar esta luna. Entonces, la ley de la oreja nos dice que el numerador de nuestra fracción resultado va a ser primer denominador por segundo denominador.
es decir, A por D. Y nuestro denominador va a ser lo de adentro. O sea, B por C. Y como pueden ver, esto parece como una oreja, ¿no? Como la oreja de un vaso. Bueno, como la oreja de un pocillo. Entonces, aquí la división va a ser numerador por denominador sobre numerador por denominador. ¿Sí vieron esa parte? ¿O necesitan que repita? Sí, profe, sí la entendimos. Claro, profe, sí, claro. Entonces, la multiplicación en cruz, la multiplicación de fracciones es la multiplicación directa. Y la división de fracciones es o la multiplicación en cruz, si está expresada así, o si está expresada una fracción sobre la otra fracción, hacemos la oreja. Y la oreja de afuera es el numerador, la oreja de adentro es el denominador. ¿Sí quedó claro esto? ¿Cómo multiplicar y dividir fracciones? Sí, profe, sí. Profe, colócame la diapositiva anterior. Sí. La multiplicación de fracciones, ahí está. Profe, ya terminamos. Ya, profe, Falta una diapositiva y ya terminamos por hoy. hágale, profe. Entonces, sí quedó clara la multiplicación y la división de fracciones. Ahora sí, Está profe. fácil. Está entendible. ¿Cómo dijo? Clarito como el agua. O sea, siempre que no sea el agua de la ciénaga. No, 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 no. El agua de tomar. Bueno, el agua Ah, porque sea muy buena. ¿Te expliqué de nuevo, profe? Bueno, lo último que falta pues es simplemente la potenciación y la radicación de fracciones. Que pues es también fácil. Porque recuerden, estas operaciones son derivadas de la multiplicación y la multiplicación es sencilla. Entonces, la potenciación consiste en potenciar el numerador y el denominador por aparte. Y la radicación en potenciar numerador y denominador por aparte. Entonces, eso es fácil, ¿verdad? Si vamos a potenciar una fracción, potenciamos el numerador, potenciamos el denominador. Potenciar la raíz, potenciamos el numerador, potenciamos el denominador. Y eso es. Entonces, así es como nosotros hacemos cada una de las operaciones con fracciones. ¿Hay preguntas al respecto? ¿Alguna inquietud? Explíqueme lo último ahí que no lo entendí, lo último que explicó. Explíqueme ¿Esto ahí. potenció de radicación? sí. Sí, profe. Potenciar una fracción es igual a potenciar el numerador y potenciar el... Y lo mismo radicar. Potenciar el numerador, potenciar el denominador. De hecho, hay otro caso que se me olvidó mencionar, que pues es... Esto es basura. Un momentico, esto... Gerardo, apaga el micrófono, Gerardo. Hay un caso importante de potenciación de radicación de fracciones. En el caso de que la base o la raíz sea fraccionaria, pues ya como les dije, potenciamos, radicamos numerador y denominador por aparte. Ahora, muy raramente podemos hablar de un exponente fraccionario. Lo cual, pues, como que qué sentido tiene.
Resulta que matemáticamente se le ha conseguido dar un sentido. Y aquí en este caso lo que hacemos es elevar a la b y radicar a la c. Es decir, potenciamos por el numerador, radicamos por el denominador. Esto también, como el de elevar a la cero, es algo más tipo de convención. Y pues por lo general la potenciación y la radicación tienen sentido cuando estamos hablando de números enteros. Pero en algunos casos, si se encuentran con un exponente fraccionario, esencialmente lo que estoy diciendo es que potenciamos por el numerador, radicamos por el denominador. Ahora, ¿yo para qué me meto con esto? Porque, por ejemplo, en Excel yo les había comentado que podemos hacer cálculos, ¿verdad? Ahora, algo que pasa en Excel, les muestro un segundo. Bueno, algo que pasa en Excel es que Excel no nos da la opción fácil de sacar una raíz. Lo único que nos da es una función llamada raíz que nos saca la raíz cuadrada solamente. ¿Qué pasa si queremos sacar la raíz cúbica de un número utilizando Excel? Tenemos que utilizar esa propiedad que les mencioné. Por ejemplo, la raíz cúbica de 27 la sacamos así, 27 elevado a la 1/3. Y ustedes saben que la raíz cúbica de 27 es 3, ¿verdad? ¿Cuánto creen que va a dar esto? ¿Cómo así, profe? Es decir, estoy explicando cómo sacar una raíz cúbica, por ejemplo, en Excel. Que lo hacemos utilizando la propiedad que les mencioné, que cuando nosotros potenciamos a una potencia fraccionaria, estamos potenciando al numerador y sacando la raíz del denominador. Es decir, es algo poco arbitrario, pero funciona. Entonces, para sacar la raíz cúbica, nosotros elevamos a la 1/3. Como pueden ver, da 3. Entonces, así es como se trata con exponentes fraccionarios. Lo cual, como les dije, no es muy común. Pero por si por alguna razón se encuentran con esto, ya saben qué quiere decir. Que esto de pronto puede aparecer en algunas ecuaciones un exponente fraccionario. Entonces, para que sepan qué quiere decir un exponente fraccionario. ¿Hay preguntas? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran saber? ¿Algún comentario relacionado con la clase? No sé qué tan claro les quedó todo lo de hoy. El tema de operaciones con fracciones y con negativos, como que ¿cuál de los temas creen que les gustaría reforzar más en las próximas clases? Sí, como que qué operación creen ustedes que de pronto podría requerir más trabajo. Porque pues sí, todo esto pues en teoría... No, yo creo que ¿Cómo? ¿Cómo dijo? esto que vimos de último, profe, los últimos. Bueno, también lo que pasa con estos últimos de la potenciación y la radicación con fracciones es que eso es algo que no es tan común.
Pues sí, lo más común que se va a encontrar va a ser lo de la suma y resta de fracciones heterogéneas, multiplicaciones, divisiones y eso. Ah, ya. Pero Bueno, pues ahí sí, todo claro, profe. yo les puedo Ya, tomar algunos profe. ejemplos de lo otro que pues, lo que les dije, puede ocurrir, es raro, pero puede ocurrir. ¿Decía Gerardo? Siempre más. ¿Cómo? Profe, no me pasa ¿cómo se llama? Que bien, que, está como dice el compañero, la que vamos a cuidar son las últimas, pero como usted dice, no son como que eh, Lo menos, las más comunes. sí, lo más común es esto, división de fracciones, multiplicación de fracciones. Muy importante esto de suma y resta de fracciones. Pero esto toca reforzarlo bastante porque es lo más importante. Con respecto a operaciones con negativos, pues esto de manejo de signos que pues de pronto se ve más con la práctica. Entonces es algo que voy a tocar en los ejercicios que les voy a poner de taller. Que les dije, yo se lo estoy enviando mañana. Y pues sí, la idea es dejarles eh, que 1 o 2 semanas para que lo desarrollen. Pues no va a ser muy complicado, pero pues sí, para que vayan practicando una vez este tema de las operaciones. Entonces, ¿hay algo más que quieran comentar? No, profe, ya, Entonces, está bien acá. sigamos.